En la Revolución Francesa surgió el término de izquierda y derecha. Por un lado, la derecha eran los moderados y los que pensaban negociar todavía con el rey, y del lado izquierdo estaban los jacobinos, que eran los radicales que querían cortarles la cabeza. Obviamente, este concepto dio pie a que ahora los partidos políticos se llamen de derecha o de izquierda, o tendencias de derecha e izquierda, aunque en Rusia es al revés, ¿no? Y en esta época hemos visto cómo se han radicalizado estas dos tendencias. Y entonces tenemos los movimientos ultra, la ultraderecha y la ultraizquierda. Pues bien, hoy vamos a hablar de la ultraderecha y su creciente ascenso en el mundo político en estos años, y vamos a ver qué proponen, qué dicen y por qué está creciendo tanto esta tendencia que debería preocuparnos un poco. ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta aquí a La Letra Absuelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química, lazos químicos y un minuto un libro. Y bueno, estamos en nuestra recta final y decidimos tocar pues, este tema político, sobre todo un tema actual, para poder comprender un poco por qué está resurgiendo estos movimientos de ultraderecha, movimientos un tanto fascistoides, ¿no? Que deberían, pues sí, un poco ponernos en alerta y preocuparnos acerca de qué espectro político estamos en este caso o cuáles espectros políticos están rodeándonos y sobre todo ustedes, qué es lo que les va a llegar cuando les toque ir a votar o decidir por los destinos políticos de este país. Bueno, ustedes van a tener prácticamente muchísimo más información que la que tuvimos nosotros o las generaciones anteriores que pues no tenían redes sociales ni estos medios para informarse. Bueno, entonces vamos a hablar en esta charla acerca de la ultraderecha, cómo ha ido creciendo, algunos ejemplos, cuáles son sus principales postulados y por qué tenemos que ponerle mucha atención y preocuparnos un poco. Vamos. Como hemos visto en las últimas noticias que en las elecciones en Argentina, pues vimos que un candidato de estos llamados outsiders, de que se hacen llamar fuera del sistema político, bueno, pues ganó las primarias, lo que quiere decir que se convierte en un potencial eh, competidor ganador en las elecciones que va a haber en octubre en Argentina. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que es un personaje de la llamada ultraderecha. Y si bien en Argentina ha gobernado la derecha, la izquierda y ha habido alternancia, pues obviamente este político, Milei, pues viene a provocar, pues sí, un cisma y un signo de preocupación en el mundo, sobre todo en el mundo político argentino y el latinoamericano. Bueno, pues porque ya hemos visto las consecuencias de cuando gobierna un personaje de este tipo, como lo vimos en el caso de Bolsonaro, que vamos a hablar de él más adelante. Pero, qué es lo que pasa con la ultraderecha? ¿De dónde surge? ¿De dónde viene? ¿Por qué este fenómeno empieza cada vez a sonar más? ¿Por qué en Europa tiene signos, en este caso, de preocupación y tiene a los políticos trabajando de ello? Incluso políticos que se contraponen, pues han comenzado a trabajar en cierta forma juntos, pues para poder vencer estas tendencias. Y obviamente siempre todas las tendencias ultra, la ultraderecha, la ultraizquierda, pues obviamente son fenómenos que surgen del descontento, que surgen de la decepción, pero que se van aprovechando y van obviamente tomando agendas políticas que pues bien son bastante duras, son duras con la sociedad, en este caso en general, pero son muy complacientes con las grandes corporaciones o con las grandes potencias o con las élites políticas. Entonces, obviamente, cuando hablamos de la ultraderecha, sí hablamos que es un grupo político que tiene muchas implicaciones negativas para la democracia, para la diversidad, para la estabilidad política de las regiones y obviamente el ascenso que ha tenido en estos últimos años, sobre todo la última década, tanto en Europa, en este caso, como en América Latina, pues sí nos hace pensar que pues hay que ver las consecuencias. Obviamente México no escapa de esta dinámica y en México también tenemos grandes representantes de la ultraderecha, pues como ya lo hemos visto obviamente en los debates
Lili Telles, Eduardo Verástegui, y en fin, y un número grande influenciados por la ultraderecha española, representada por el grupo Vox, que a su vez tiene un gran ascenso en otros países y en las esferas españolas. Entonces, obviamente, ¿de dónde surge esto? ¿Dónde surge el movimiento de la ultraderecha a cobrar mucha fuerza, ¿no? Pues empieza, hacemos un análisis, comienza a cobrar fuerza a partir del 2008, cuando viene esta crisis económica mundial generada pues por la caída de las acciones en unas financiadoras en Wall Street y que impactan al mundo. Entonces, obviamente, la recomposición económica que tuvo que darse con esto, donde los gobiernos empezaron, sean de izquierda o sea de derecha, pues empezaron a aplicar políticas de austeridad bastante fuerte, ¿no? Y tuvieron que prácticamente buscar un equilibrio en sus presupuestos, pues para no entrar en mayores crisis o en este caso también se dieron unas soluciones muy radicales como recortar los gastos presupuestales en educación, salud, en fin, ¿no? Entonces Europa en este momento vivió un momento político especial también en Estados Unidos de una gran austeridad y obviamente en América Latina también hubo esto y dio pie para que surgieran en este caso algunos políticos que si bien no son ultraderecha en ese momento sí representaban una de las características de este movimiento que también lo comparte con la otra izquierda que es en este caso el populismo. Entonces, surgió, por ejemplo, personajes como Chávez, ¿no? O en Argentina, por ejemplo, surgieron estos personajes de la perdón, de la derecha, que venían a recomponer, que dolarizaron la economía, en fin, y América Latina se pintó casi, casi del lado derecho. Entonces, obviamente, cuando hablamos de estos debates entre derecha e izquierda, pues sí, tenemos que entender que parten de sus mismos palabras originales, ¿no? La derecha identificada con el capital, ¿no? Con el capitalismo, con la acumulación de la riqueza, mientras en este caso la izquierda identificada más con lo social, con el socialismo, algunos le llaman comunista, que esto no es tan cierto, y esto ya se va más a la parte ultra. Entonces, obviamente hay que revisar, por ejemplo, también problemas nacionales como los nacionalismos, las reacciones que ha habido contra la globalización, tanto de la otra izquierda como de la otra derecha, ¿no? Los nuevos, digamos, los nuevos reclamos y las nuevas demandas de grupos que estuvieron marginados, ¿no? Como los grupos indígenas, pero sobre todo los grupos de la diversidad sexual. Y entonces, obviamente, eso nos va dando pie pues que se van conjugando muchos factores que va a hacer que las dos esferas ultras, ¿no? La izquierda y la derecha, pues vayan a tener mucho peso. Algunas han llegado al poder, algunas se han unido para que no lleguen, entonces eso es lo más curioso, como siempre están al acecho, ¿no? Y los partidos tradicionales, tanto la derecha como la izquierda, pues se mantienen siempre tratando de ir lidiando con estos dos fenómenos y a veces con muy poco éxito, ¿no? Como lo que pasó en Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro, lo que puede pasarle, por ejemplo, a Argentina si llega a ganar este candidato. Entonces, obviamente, hay algunos factores, porque en América Latina también está la parte de la corrupción, la gran desigualdad que hay, esta cuestión de la desigualdad entre pobres y ricos, estos polarización económica que hay. En Europa, por ejemplo, está la migración constante, cada vez más grande, de personas que vienen de África, de Asia principalmente, también de América Latina, pero que han hecho y le han dado gasolina a estos movimientos de ultraderecha que ven a la migración como el gran enemigo, ¿no? Y surgen estos grupos nacionalistas, ¿no? Que tienen ahí un trasfondo fascista medio nazi todavía, ¿no? Con algunos orígenes ahí y luchas antimigración.
Uno, dos, tres, cuatro. Uno de los factores que también han hecho que la ultraderecha cobre mucho auge en estos últimos años, pues son estos discursos populistas y estos discursos anti-establishment, ¿no? Donde sale un personaje que se asume como fuera del rol político, del político clásico, y entonces asume una idea de que él va a cambiar, va a ser, va a transformar, y entonces obviamente cobra mucho interés. Aparte, pues algunos de ellos inundados con cierto carisma ahí un poco psycho, como Milley o Boris Johnson o Trump, ¿no? Estas cuestiones de los peinados así, que no hablan como políticos clásicos, que no se vendan estos discursos tan anquilosados, tan aburridos, sino que hablan con disparates, hacen arengas, quieren ser muy cercanos a la gente, en fin. Entonces, obviamente, van creando una dinámica de acercamiento social y la gente se empieza a identificar con ellos porque dicen, este no es como esta clase política que nos ha corrompido y se ha llevado los recursos. Entonces, hay un falso ideal de este político o más bien antipolítico de que él va a salvar y que él va a venir a recomponer a la sociedad. Entonces se presentan como los hombres que vienen de abajo, los hombres del pueblo, los que construyeron, el empresario o no, el hombre que recorrió, en este caso los pueblos o que conoce a la gente o que surgió de la gente. Entonces para poder llegar, ¿no? Y entonces, en esta época, ¿no? Ya en el siglo que vivimos, contrario a lo que hicieron, por ejemplo, Mussolini, Hitler o los populistas, por ejemplo, africanos, ¿no? También, o algunos lidercillos estos latinoamericanos militares, es que ahora tenemos las redes sociales y se utilizan sobre todo con una gran herramienta que utiliza la ultraderecha muy poderosa, que no es la información, es la desinformación. Este es uno de sus grandes elementos. Entonces, logran mantener una serie de contenidos, tienen granjas de bots, de escritores, guionistas, hacen sus influencers, tienen su mecanismo muy bien armado, muy bien pulido, muy bien certero, pues para poder, en este caso, mandar las ideas que ellos quieren. Y entonces hay estas ultraderechas que utilizan por ejemplo, el conspiracionismo, ¿no? Y lo alientan. Y conspiracionismo incluso absurdo, desde la onda de los ovnis, los fantasmas, los alienígenas, son contenidos ahí que están, pero que crean, no es que sean las ideas ultraderechas, sino más bien van creando las condiciones, en este caso, de la recepción de la información de la gente que después se va a hacer muy abocada a los contenidos ultraderechistas. Por ejemplo, el estado que Trump decía que lo perseguía, el gran estado de estos grupos mundiales de George Soros que lo perseguían y querían y todo. Y entonces las teorías de la conspiración y de la posverdad pues estuvieron a tope, pero ya había una sociedad condicionada para ello. Entonces no surgieron de gratis todos estos y se crearon cantidad de sociedades, ¿no? Grupos secretos. Aquí en México, por ejemplo, tenemos un grupo que ya ni es tan secreto porque sabemos quiénes son. La que se llama el Yunque, ¿no? Que tiene un origen nazi, por ejemplo, apoyado por algunos personajes muy santones en la historia de México, como José Vasconcelos, y entonces fueron, en este caso, juntándose con la clase empresarial, política, y han llegado y han tomado el poder a través de grupos como, en este caso, el Partido Demócrata Mexicano, pero sobre todo con el Partido Acción Nacional. Entonces, obviamente, estos grupos pues van utilizando ahora las redes y lo vemos, ¿no? Cómo desinforman, cómo hay una intencionalidad por mandar contenidos basura, ¿no? Contenidos que hacen que la gente pues gaste mucho tiempo viéndolo
datos, ¿no? Los reciclan, y reciclan, y las tipo de mentiras que inducen, pues si bien la manda, pues esa es muy, y luego se desmiente, pero pues ya se creó el efecto, ¿no? Y es muy difícil una vez que pones la idea, una idea muy, muy fuerte en alguien, pues obviamente es muy difícil después quitarla, ¿no? Y entonces tienen esta idea de esta división de las sociedades en unas líneas ideológicas muy marcadas y muy específicas, entonces eso genera que pues, si la polarización política, pues no es que la haya inventado, por ejemplo, en el caso de aquí en México, el Obrador, sino pues obviamente ya vivíamos polarizados, incluso al sector social y económico, pues obviamente tenemos una cuestión ahora más ideológica y discursiva. Otra cuestión que tiene la ultraderecha es que es muy amenazante, sobre todo el concepto de democracia, porque tiene un talante autoritario. Entonces no le gusta perder, ¿no? Las elecciones no las ve como algo que le gusta, en ese sentido se parece mucho a los gobiernos de ultra izquierda, por ejemplo, o totalitarios o antidemocráticos, ¿no? Como los que critican, ¿no? Porque critican a Cuba y todo, pero pero proponen sistemas muy parecidos donde la democracia pues prácticamente es un estorbo, ¿no? Los derechos humanos igual. ¿Por qué? Pues porque tenemos esta idea del orden, esta visión de el orden, la justicia, la limpieza, ¿no? Que surja, por ejemplo, tenemos esta representante de aquí de en la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, donde todo lo quiere pintar de blanco, que no haya color, que haya completamente limpieza, ¿no? Pero no una limpieza de los puestos y de la basura, sino también una limpieza social, que no se vean los pobres, en fin, ¿no? Entonces, obviamente tienen una retórica muy autoritaria, ¿no? Intentan debilitar las instituciones democráticas, aunque pareciera que las defienden, por ejemplo, esta cuestión de hay que defender al INE, sí, pero ¿a cuál INE, ¿no? Al que nos conviene a nosotros, y también hay un talante muy antiderechos humanos, esto de represión de cualquier movimiento que se oponga a sus ideas, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a tener mucho impacto, por ejemplo, también en las relaciones internacionales de estos países que se van dando, y hay un reconocimiento, por ejemplo, entre iguales. Por ejemplo, cuando estaba Bolsonaro en Brasil, representante de la ultraderecha, entonces se identificaba mucho con Trump. Y entonces Brasil en los años, 4 años de Bolsonaro, pues perdió demasiado auge, ¿no? Perdió impulso en este caso en América Latina, y eso lo fue ocupado, digamos, por el gobierno mexicano, por AMLO o por el gobierno boliviano, hasta por los argentinos, ¿no? Que también. Entonces, obviamente, ahora que regresa Lula al poder, ¿no? Completamente del espectro político opuesto, entonces vuelve a haber este acercamiento, ¿no? En las relaciones. Entonces, obviamente se van dando, lo mismo le está pasando a Italia, ¿no? Tiene una primer ministro de surgida de la ultraderecha, y entonces Italia está un tanto aislado a nivel cultural, político, ¿no? Aunque es parte de la Unión, bueno, pero toman y reniegan mucho de las cosas, ¿no? Que tienen. Entonces, que tienen con la Unión. Entonces, obviamente, sí hay una afectación en las relaciones, en este caso, democráticas, institucionales entre los países. Obviamente, esto es uno de los grandes impactos que tienen, ¿no? Entonces, que tiene la ultraderecha. Entonces, ¿cuáles son los postulados que tienen? Los postulados, en este caso, más importantes que tiene la ultraderecha. Pues un tanto se va a referir, por ejemplo, a que son engomados, ¿no? Muchos grupos entran ahí desde ultraconservadores, sociedades de padres de familia, contra la diversidad, hasta militares, ¿no? Entran ahí. Entonces, obviamente, comparten ahí creencias muy básicas con la Iglesia Católica, por ejemplo, y entonces algunas diferencias en contextos en los países, pues son menores, pero en general sus grandes
postulados es que tienen esta creencia en los valores conservadores, estos que vienen desde la lucha entre el siglo XIX, entre conservadores, liberales, ¿no? Del el antiguo régimen de conservar los privilegios para esta élite designada por Dios y que debería gobernar. Entonces tienen un poco esa nostalgia, ¿no? Del reinado, la monarquía, el gobierno central, ¿no? Que lo tenga. Entonces tienen estos valores conservadores muy nacionalistas, ¿no? Y autoritarios. Digamos que estos son los tres ejes fundamentales, ¿no? Valores conservadores, nacionalistas y autoritarios. Y por un lado, como decíamos al principio, algunos factores como la migración tan fuerte que hay, por ejemplo, en Europa, hace que surjan nacionalismos, ¿no? Nacionalismos extremos, de ir y atacar a los migrantes, como lo vemos en los estados de la frontera mexicana, en Texas, por ejemplo, donde hay una otra derecha muy activa, ¿no? En el poder, ¿no? Que busca y culpa absolutamente de todo a los inmigrantes, ¿no? Siendo que ellos también los fueron, ¿no? Y tratan de que su identidad y su cultura nacional y sus valores, en este caso, estén por encima, ¿no? Entonces, toda cuestión en Texas, por ejemplo, de que el español está prohibido en algunos lados, porque ¿cómo van a hablar español aquí, no? Si nosotros somos los que hablamos inglés. En fin, entonces cosas de ese tipo comienzan a mermar poco a poco, empiezan a gotear, hasta tenemos estas escenas que vemos en los videos de YouTube o de TikTok, estos de cómo confrontan, ¿no? Los residentes a migrantes porque no hablan el idioma, ¿no? Y que los tratan o que están, ¿no? escuchando cierta música, en fin, ¿no? Otra de las cuestiones, otra de las características, pues, como decíamos, es este conservadurismo social, ¿no? Que lo vemos sobre todo en esta época que vemos, en esta época del Me Too y del surgimiento de esta gran diversidad sexual y genérica, amorosa, donde tenemos grupos y cantidad de formas para agruparse en familias, ¿no? Esta idea de la familia tradicional, mamá, papá y de dos niños, ¿no? Es una idea, pues, conservadora. Y la cuestión del aborto, de la libertad, de los derechos, de las diversidades, de la identificación, todo ello pues obviamente el conservadurismo social está en contra de ello, es antiabortista, ¿no? Es antidiversidad, ¿no? Todo ello. Y entonces, pues va peleándose. ¿Por qué? Pues porque tienen ellos un concepto de moral, de género, de familia, muy cutre, muy del siglo XIX, donde hay cierta, eh, decirlo, hasta cierta eh, valores ahí de machistas, ¿no? Donde el padre es el líder, ¿no? Es el que provee, es el que lleva, es el que trae las cosas. Entonces, obviamente, esto se va a juntar con el otro talante, el talante autoritario, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo vemos aquí con Sandra Cuevas, lo vimos con Trump, lo vimos con Bolsonaro, ¿no? Lo vemos en América, en Europa, con algunos gobiernos, por ejemplo, de Vox, ¿no? de España, que tratan de tener gobiernos que ellos consideran fuertes y centralizados, ¿no? Y tratan de mantener esta idea del orden y la estabilidad a todos son, entonces utilizan a las Fuerzas Armadas, a las policías, grupos secretos, grupos, en este caso, de limpieza social, ¿no? Que van y quitan a la gente que está en la calle, ¿no? Niños, ancianos, la gente que no corresponde al espectro ni social, ni siquiera físico para ellos, ¿no? Entonces, obviamente, ahí hay este talante autoritario, pues siempre está a la vista y es, digamos, de lo más peligroso, ¿no? Entonces, obviamente, cuando juntamos todas estas cuestiones, pues podemos armar, digamos, algunos
postulados así muy concretos. Por ejemplo, la seguridad y el orden, ¿no? Es casi como estas frases muy de Bismarck, ¿no? Del almirante Bismarck, así de orden y sangre, sangre y progreso, ¿no? Orden y progreso porfiriano, en fin, ¿no? De estas políticas públicas duras, ¿no? Cumplimiento de la ley ni siquiera interpretada, es decir, el texto como se dice, se aplica, ¿no? No hay interpretación, no hay discusión, no hay leyes, no hay discusión, nada, se aplica y entonces, obviamente, porque la idea de ellos es proteger a la sociedad, en este caso a costa de todo, ¿no? Y nada de interpretar la ley. Y lo vemos en los discursos, ¿no? Vemos ahora, por ejemplo, la Suprema Corte con estos indicios de ideas muy autoritarias donde la ley debe de cumplirse cabalmente, ¿no? No hay contextos, no hay ningún tipo de permiso, ningún tipo de licencia, no, es lineal, ¿no? Obviamente también la ultraderecha pues aboga por economías, economías que curiosamente no son economías abiertas, no son economías de libre mercado, ¿no? Si bien hay un interés o pareciera que van hacia allá, pues están más hacia la economía proteccionista. Entonces lo vimos con Trump, ¿no? Protegiendo su pequeño mercado y causando un desbalance en varios países, sobre todo por la dependencia que se tiene con, en este caso, la economía norteamericana, ¿no? A México le costó trabajo lidiar con Trump 2 años a Peña, 2 años al Sobrador y entonces pues obviamente hubo ahí como eh, un poco de sometimiento por parte de este presidente, ¿no? A la economía. ¿Y qué se podía hacer? Nos decían, bueno, confróntalo, sí, bueno, cuando tienes el 80% de tu economía dependiendo de un gobierno, pues obviamente no lo puedes confrontar así y ellos sabedores que tienen esto, pues actúan en consecuencia, ¿no? Eh, También un poco lo que pasa con las ultraderechas es que quieren imponer unos órdenes mundiales que para ellos les consideran los correctos, ¿no? Y entonces los organismos internacionales que regulan, que median, que tienen influencia sobre todo en la cuestión de la política de intermediación o de regulación o de arbitraje, pues ellos lo ven como una amenaza a sus países y entonces terminan dinamitando, ¿no? Entonces o se salen de las uniones regionales o faltan a los acuerdos que se firmaron, por ejemplo, pues, el Reino Unido sale de la Unión Europea, ¿no? Con Boris Johnson, los Estados Unidos empiezan a mermar a la ONU, que no se sabe porque saben que tienen poder ahí, pero sí empiezan a mermar a las instituciones, sobre todo de cultura, tienen esta cuestión, como decía uno de los ministros de Franco, ¿no? Esta cuestión de pelearse contra la cultura. ¿No? La cultura y la educación para ellos es una imposición más como de catecismo católico que de conocimiento, de investigación, ¿no? De amor por el conocimiento, no, es como del dogma ahí, ¿no? Y obviamente también hay una idea del conservadorismo social, donde estos grupos tratan de oponerse a los programas sociales, por ejemplo, ¿no? Las pensiones, las becas, ¿no? Lo ven como lastres, entonces hay que acabarlos, hay que eliminar ello, ¿no? No puede haber matrimonios del mismo sexo, por ejemplo, no puede haber igualdad de género, acceso al aborto, ¿no? Salud pública, muy difícil. Entonces, obviamente, pues ahí empieza a haber este factor también de descontento. Que lo van a asumir mucho con esta retórica de las anti-élites, ¿no? Que sobre todo las políticas y las que están incrustadas en el poder contemporáneo. Entonces empieza a ver como este mermar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Vox en España, ¿cómo llega a tener poder? Porque presiona al partido conservador, al partido de derecha normal, lo empieza a retar y obviamente estos que necesitan sus votos, pues lo agarran, pero los reta, ¿no? Y los exhibe, y exhibe un poco la monarquía también, ¿no? Y entonces ellos se sienten como los grandes herederos, o sea, sí respetamos esas instituciones, pero
como nosotros queramos, ¿no? Aquí en México también lo vamos viendo, como poco a poco el Partido de Acción Nacional, el partido de derecha, pues obviamente cada vez se radicaliza más y cada vez hay más cuestiones. Por ejemplo, uno de los diputados panistas decía que México sería un país de una potencia emergente si nos deshiciéramos de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, pues porque son pobres, ¿no? O esta idea de que el norte es el progresista y el rico y el sur es el pobre y flojo. Entonces, ese tipo de actitudes son actitudes muy de antiderecha. Entonces, obviamente, por eso es interesante estudiarlo y darse cuenta de que pues, tienen un discurso muy engañador, ¿no? Ahora, sí, sí, experiencias las hemos tenido, por ejemplo, en Francia, ¿no? Jean-Marie Le Pen, del Frente Nacional, ¿no? O Acción Nacional, pues estuvo a punto de tomar el poder hace 2 años, porque tiene unas políticas anti-inmigración y nacionalistas y la gente, una sociedad francesa muy harta de esto, ¿no? Un poco eh, llena de los medios, ¿no? En internet, ¿no? De estos grupos que invierten muchísimo dinero en mandar su mensaje y sobre todo sectores como por ejemplo o gente adulta, eh, hasta generación invisible, ¿no? Los boomers o los millennials, ¿no? Que están ahí son la carne de cañón ahí. También en Italia, Silvio Berlusconi, que si bien no era ultraderechista y era más de corte neoliberal, pero también sus políticas pues tendieron a ser muy autoritarias y actualmente Italia está siendo gobernada por una primera ministra de ultraderecha que viene con toda esta cuestión del norte, igual, ¿no? El norte rico, el sur pobre, y entonces, bueno, a echar a pelear, ¿no? Tenemos a Víctor Orbán en Hungría, ¿no? Que también es en su partido muy nacionalista, tiene una retórica muy anti-inmigración, ¿no? Y muy en contra de las instituciones internacionales. Y pues aquí en América Latina, pues ya tuvimos a Bolsonaro que hizo un desastre, era antivacunas, es negacionista del cambio climático, era conspiracionista contra la parte del COVID y fue un desastre el manejo del COVID allá, ¿no? Una cantidad de muertos impresionantes, destructor de la selva amazónica, ¿no? Dejó que traer las corporaciones de los medios del petróleo. Entonces, un personaje que tuvo que salir prácticamente del poder por muy poco le gana a Lula y eso nos habla de que obviamente ahí todavía hay un germen que puede ir creciendo y en este caso como lo vemos en Estados Unidos con Donald Trump, en este caso que tiene un estilo pues sí muy populista, muy de outsider, una retórica muy controvertida, ¿no? Y políticas pues que sí se alinean con la derecha conservadora tradicional, pero que están 2 rayas más, ¿no? Y entonces obviamente estos personajes pues van creando este discurso de la posverdad, de que se sienten perseguidos, ¿no? De que tienen que ellos que ser respaldados por la gente, ¿no? Este discurso de cuando tomaron el Capitolio, en el alboroto del Capitolio, de que, bueno, es que nosotros, pues, el Estado, el gran Estado, nos quiere sacar, imponer a otros, y por eso debemos unirnos, y entonces la gente asusada fue ahí a este gran alboroto, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, también lo vemos, por ejemplo, ejemplos con la guerra entre Ucrania y Rusia, pues vemos ahí cómo se saca provecho de esta guerra por parte de estos grupos para imponer sus agendas, ¿no? Entonces, obviamente, la ultraderecha pues está al acecho, está en algunos lugares a punto de tomar el poder, sería muy difícil sacarla porque ya tenemos la experiencia que una vez que llegan se equidistan, se quedan ahí, ¿no? Ahí es muy difícil y salvo cuando hay instituciones democráticas que empiezan a crecer y son fuertes, pues pueden resistir y pueden ver alternancia, pero si no las hay, pues es muy difícil de salir.
Pues bueno, con esto terminamos nuestra charla de la ultraderecha, de cuáles son sus principios, conceptos y personajes en este caso que han surgido y pues esperemos vernos la próxima semana para nuestra penúltima charla aquí en La Letra Absuelta. Muchas gracias y si puede suscribirse a nuestro canal, pues se los agradecemos y gracias a todos.